Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 5. La política, por encima o en el centro de lo social. Estas transformaciones de la idea democrática son al mismo tiempo profundas y limitadas. Y es preciso ante todo subrayar con fuerza este límite. En ningún tipo de sociedad es posible suprimir la autonomía de la esfera política sin entregarse con ello al poder autoritario. Yo siempre expreso con suficiente constancia y fuerza mi desacuerdo con cuantos en Francia se autodefinen republicanos para poder declararme de acuerdo con ellos sobre un punto fundamental. La democracia no está garantizada por el hecho que la clase obrera, el pueblo o los honestos ciudadanos estén en el poder. En todos estos casos, el sistema político corre el riesgo de perder la posibilidad de modificar el origen y los objetivos sociales de quienes están en el poder, lo que significa la muerte de la democracia. No se trata simplemente de recordar la exigencia de defender la ley y los procedimientos democráticos, sino en un nivel más profundo de tener fe en un principio universal, vale decir no social, cuyo campo de acción es la esfera política y que por lo tanto debe tener la capacidad de actuar libremente sobre el sistema social. Si se nos recuerda que tal preeminencia de lo político ha sido reivindicada en primera instancia por la filosofía política liberal, de Hobbes a Rousseau, me declaro liberal, deseando que este término no sea circunscripto al laissez-faire que favorece solamente a los más poderosos. Cuando se habla de libertad, de igualdad o de justicia, se apela, como sea, a un principio no social, superior para organizar el orden social. Por fuera de este principio puede haber tolerancia, pero no libertad. Se pueden reducir las diferencias sociales, pero no se puede garantizar la igualdad. Dado este principio, es posible retomar un análisis más histórico y definir la transformación de las relaciones entre lo político y lo social. El principio democrático, la soberanía popular, se ha expresado desde un inicio de modo exclusivamente político cuando creó un poder republicano y nacional contra un ancien régimen o un imperio. El sujeto es, entonces, eminentemente político y si su acción tiene efectos sociales o económicos, se manifiesta a través de categorías directamente políticas. Se trata, ante todo, de afirmar una voluntad colectiva frente a un sistema social y político que se define como natural, sea que se considere producto complejo de una larga tradición, como pensaba Burke, o bien una emanación de la voluntad divina. Desde que la modernización económica sufre una aceleración y estalla la revolución capitalista, que triunfa en Europa y en otros países a partir del siglo XIX, el espíritu democrático ya no puede identificarse con el Estado republicano. Este defiende a una clase contra la otra o al pueblo contra los señores de la economía. La democracia se vuelve social, sobre todo ahí, donde asume la forma de democracia industrial, sobre el modelo inglés. Se coloca, por lo tanto, en el nivel de los actores sociales, no por encima de ellos, y busca establecer la justicia social, o sea, garantizar a los dominados el acceso a una acción, a una influencia y a un poder políticos. La situación en la que nos encontramos coloca a la democracia, y por lo tanto a la autonomía del sistema político, todavía más cerca de los actores sociales, ya que estos están ahora menos amenazados por una clase dominante que por el funcionamiento impersonal del mercado, o a la inversa, por el poder de movilización de los dirigentes comunitaristas. Se trata entonces de proteger la libertad y la seguridad personales y, por encima de todo, el derecho de cada uno de mantener o adquirir el control sobre su propia existencia. Esta democracia, que puede ser definida como social o cultural, se contrapone a las concepciones liberal y revolucionaria por el hecho de que no apela a una filosofía de la historia, sino a una filosofía moral, ni tampoco a una visión del futuro o del fin de la prehistoria de la humanidad, sino a una concepción de los derechos del hombre que funda toda una serie de derechos tan universales como los del ciudadano, pero que deben ser defendidos en situaciones sociales concretas, sea frente a un adversario o a una contraparte socialmente definida, el caso de los trabajadores, de las minorías culturales o de los niños, como también de las mujeres o de los hombres definidos sobre la base de sus relaciones. Esta desaparición de toda visión histórica evolucionista e incluso más precisamente progresista merece nuestra mayor atención. La democracia ya no está asociada al principio de esperanza del que hablaba Ernst Bloch.
no se hace más cargo de la utopía de una fase última de la historia, sea el socialismo o la libertad, la justicia o el caos. Lo que puede acaso desorientar a los que han quedado aferrados a las concepciones revolucionaria o liberal de la democracia, pero corresponde en amplia medida a las prácticas que nos es dado observar e impide juzgar como catastrófica la actual crisis de los antiguos modelos de pensamiento y de acción democrática. Hoy, por lo menos en los países industrializados, en los cuales los gobernados tienen libertad de elegir a sus propios dirigentes por periodos regulares, nos encontramos en una situación paradójica. El espíritu democrático, nacido en la sociedad política, ha penetrado en casi todas las partes de la sociedad civil, mientras va desapareciendo de la misma sociedad política, o por lo menos retrocediendo hasta el punto de retornar al modelo de democracia limitada, que ha encontrado su expresión clásica en la oposición entre Whigs y Tories en Gran Bretaña, en los albores de la edad industrial o entre conservadores y liberales en diversos países sudamericanos, hasta una época muy reciente. Y al mismo tiempo, las instituciones de la democracia representativa están vacías de sentido. Ese declinar de la acción política, cuando no deja el campo a poderes autoritarios, confiere mayor visibilidad e independencia a los debates sociales y morales que consideran, por ejemplo, el uso de los conocimientos científicos en la práctica médica, las formas de organización familiar, la conjugación de la diversidad cultural con la unidad de la ley, la deontología de varias profesiones, así como lo que se acostumbra a definir como derecho al trabajo. La importancia cada vez mayor, asumida así por la opinión pública, deriva del hecho de que la vida política se va agotando al querer dilatar el modelo clásico, que he descrito en sus dos variantes principales. Hoy aquella se separa de las expectativas sociales tanto como lo hacía en la segunda mitad de los 800, especialmente en Francia, cuando Marx reprochaba a los revolucionarios del 48 y a los comuneros el reproducir el discurso de la Revolución Francesa, quedando ciegos frente a la cuestión social, o sea, frente a la explotación de la clase obrera. Pero sería un grave error dejarse inducir por esta observación hacia la ya clásica oposición entre democracia formal y democracia sustancial. Si es verdad que la democracia es fuerte, solo si penetra en las relaciones sociales concretas hasta transformarlas, es también cierto que sin democracia política, los movimientos sociales no pueden formarse y corren el riesgo de encerrarse en aquello que he llamado antimovimientos sociales. Fuerzas de defensa corporativas o comunitarias, movimientos de masas manipuladas por demagogos o fuerzas de destrucción de enemigos, entendidos como extranjeros o traidores más que como adversarios sociales. Esta interdependencia entre movimientos sociales y democracia es el dato más importante que hemos adquirido en los últimos decenios. Lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, incluso en Europa, nos recuerda que el movimiento obrero, así como los otros movimientos formados en el mundo industrial del siglo XIX, fueron construidos especialmente en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Bélgica y en Francia, en el interior de las democracias políticas. Guy Fulges, secretario general en los inicios de la CGT francesa, autor del sindicalismo, de la acción directa y hostil a los partidos, así como principal autor de la Carta de Amiens de 1906, recordaba cómo su posición presuponía las precedentes revoluciones de 1789 y 1848, mientras sabía que en los países aún sujetos a un régimen autoritario, el sindicalismo debía asociarse a los partidos políticos según el modelo socialdemócrata. Aún hoy, en los países poscomunistas, vemos que la ausencia de un sistema político abierto hace imposible la formación de actores y de movimientos sociales, como testimonian Rusia y Rumanía, dos ejemplos que hemos estudiado directamente. Por el contrario, una democracia no puede ser representativa si no da expresión pública a los movimientos sociales o a las corrientes de opinión que ponen en discusión algunas relaciones de dominio de manera más directa que un poder político. Una interdependencia similar entre libertad política y movimientos sociales impone sustituir la idea de progreso histórico por la de un abanico de sociedades erigidas por preferencias éticas o por una determinada concepción de la libertad o de la igualdad, y que en el mismo momento histórico pueden generar una gran variedad de formas de organización social y política. Según Jean-François Lyotard, estamos viviendo el fin de aquellos que han sido denominados las grandes narraciones históricas,
y aún más concretamente, el fin de la política de la esperanza. Ya no pensamos, como se ha dicho por mucho tiempo, que la historia acabará de un momento a otro. Este es el motivo por el cual se puede hablar de una democracia sin esperanza, lo que no significa sin expectativas. Tan cierto es esto que muchos son inducidos a juzgar el estado de la democracia en una sociedad por la gama de las opciones que ofrece, por la diversidad de las soluciones que propone. Mientras la filosofía de la historia nos mostraba la imagen de una humanidad cada vez más homogénea, gobernada por la razón, por el interés o por la paz, y ya no por las creencias o por tradiciones culturales comunitarias, por lo tanto diferentes y no directamente extrañas las unas a las otras, nosotros nos representamos la modernización política como el deterioro veloz de las normas, de los valores y de las formas de organización social consideradas racionales, y por lo tanto como la gestión de la diversidad.